Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 29 de abril de 2021 y esto es La Contracrónica. La Comisión Europea presentó la semana pasada su propuesta para regular la inteligencia artificial y limitar el uso de sistemas de reconocimiento facial en lugares públicos, algo que, como bien sabemos, es ya muy común, tristemente habitual en países como China, y que ha permitido implantar un controvertido sistema de crédito social del que ya hemos hablado en más de una ocasión aquí mismo en la Contracrónica. La norma de la Comisión Europea llega junto a otra sobre robots que amplía una directiva ya muy antigua del año 2006 para incluir a los nuevos ingenios robóticos que han ido apareciendo en los últimos años en el ámbito doméstico, como las aspiradoras, las fregadoras no automáticas sino robóticas, hay incluso robots cortacésped, robots que limpian el fondo de las piscinas, en fin, es una nueva tecnología que está avanzando muchísimo y que se ha puesto ya además a unos precios bastante razonables, por lo que casi cualquiera puede acceder a uno de estos robots que limpian la casa o que limpian el fondo de la piscina. Bien, ambas iniciativas, especialmente la de la inteligencia artificial, que es la que más ha dado que hablar y la que más dará que hablar en el futuro, persiguen fijar los estándares de uso para los próximos años, tanto de estas cámaras de reconocimiento facial en espacios públicos, estamos hablando, no olvidemos que muchos, no es mi caso, pero mucha gente tiene ya una cámara de reconocimiento facial en su propio teléfono, y también de estos robots. La Comisión Europea establece para estas cámaras de reconocimiento facial 4 niveles de riesgo para el ciudadano. El nivel de mayor riesgo, al que han denominado riesgo inaceptable, así, tal cual, dentro de la normativa, contempla sistemas como el del crédito social chino, cuya base es una extensa red de cámaras que están en todas las ciudades, están extendiéndose ahora mismo, con sistemas muy sofisticados de reconocimiento facial conectadas a una base de datos, y que esta base de datos está gobernada por un software también muy sofisticado que opera con algoritmos más sofisticados todavía. Algo de ciencia ficción si nos lo hubieran contado hace solo 15 o 20 años. Bien, esto en principio así de primeras, aunque con muchos peros, pasaría a estar prohibido dentro de la Unión Europea. Otros sistemas de tipo biométrico se podrían emplear, pero con muchas restricciones. Esto es sin duda una gran noticia, pero por ahora es tan solo una propuesta que, como os digo, tiene muchísimos peros. El Parlamento Europeo y luego posteriormente los gobiernos de los 27 países de la Unión Europea tienen que tramitarla, tienen que discutirla y, por supuesto, tienen que aprobarla. Y luego se tiene que tiene que descender sobre las legislaciones de todos los países miembros. De salir adelante podría llegar a ser algo parecido a la Ley de Protección de Datos europea, que se ha terminado convirtiendo en una superregulación que por la vía de los hechos se aplica en prácticamente todo el mundo. La Comisión Europea quiere limitar el uso de las cámaras de reconocimiento facial en los espacios públicos y prohibir ciertos sistemas de inteligencia artificial, como los que se emplean ya de manera habitual en China. Allí lo hemos traído muchas veces aquí a la Contracrónica en los últimos años, y el gobierno de Xi Jinping lleva tranquilamente un lustro. Empezaron con el proyecto allá por 2015, lo empezaron a hacer las primeras pruebas. Realmente no tenemos ni idea cuando empezaron a hacer las primeras pruebas, pero ellos, porque una de las características de la dictadura china es su opacidad absoluta, pero en 2017-2018 aseguraron ya que estaban haciendo las primeras pruebas piloto dentro de las ciudades. Las imágenes se han podido ver en todo el mundo, cámaras que están colocadas en puntos neurálgicos de todas las ciudades chinas, de las principales por lo menos, supongo que lo irán metiendo ya en ciudades más pequeñas e incluso las pondrán en campos, carreteras y caminos rurales, porque el coste de una cámara de vigilancia es muy bajo, y no olvidemos que prácticamente todas las cámaras, tanto las de vigilancia como las otras, se fabrican en China, así que todavía más bajo para ellos. Bien, el sistema este es un sistema escalofriante. Uno cuando se lo lee por primera vez o le hablan de él no se lo termina de creer. Es un sistema de miles, millones de cámaras enlazadas entre ellas y a la vez con un ordenador central que se dedican
monitorizar continuamente la calle o el camino, a monitorizar el mundo exterior más allá de las casas. Uno puede salir de casa y encontrarse con una de estas cámaras. Claro, en principio cámaras podemos pensar que hay en muchísimos sitios, en todas partes del mundo y hay cámaras a la entrada de una tienda, en algunas ciudades, por ejemplo el barrio donde vivo yo en Madrid tiene cámaras en algunas esquinas, pero no hay nadie detrás, vamos, hay seres humanos, no están conectados a un ordenador esas cámaras ni nada por el estilo. Y lo mismo sucede pues cuando entramos en un edificio oficial, que también encontramos que hay unas cámaras y además lo avisan, ¿no? Se está videovigilando este edificio y que usted lo sepa. Si tiene algún problema con que se le haya grabado, pues puede dirigirse a esta oficina y allí presentar su correspondiente denuncia, incluyendo que se pueda borrar esas imágenes. Es decir, ya hay algo de normativa al respecto, pero claro, normativa para cámaras vigiladas por seres humanos u operadas por seres humanos, no con un sistema tan complejo y tan casi distópico como el que tienen en China. Y digo distópico porque esta monitorización continua de la calle permite al gobierno chino repartir premios y castigos entre la población. Al régimen el sistema les sirve también para identificar manifestantes en el caso de que haya una manifestación y proceder luego a su detención o a su multa. Esto teniendo en cuenta que China es una dictadura espantosa, pues lo pudimos ver en acción el año pasado. En las protestas que se produjeron en Hong Kong, pues de esto hace justo un año y dos ya, porque empezaron en 2019, los manifestantes, si mal no recordamos, iban embozados, por regla general, pero toda la cara cubierta con gafas de sol o cubiertos con paraguas, con la intención de dificultar el trabajo de estas cámaras, que son ubicuas en toda la ciudad y tras las que necesariamente no siempre hay un ser humano. En principio en Hong Kong no se ha aplicado el sistema de crédito social chino, pero claro, los hongkoneses no se lo terminaban de creer. Las cámaras, además, con reconocimiento facial en China están muy extendidas y el gobierno las emplea en ciudades del tamaño de Hong Kong o incluso más grandes, así que es normal que esos manifestantes tomasen las precauciones debidas. Yo, desde luego, si me hubiese manifestado en Hong Kong hace un par de años, por supuesto que me hubiese tapado la cara o hubiese utilizado un paraguas. Hoy, de hecho, es común estas cámaras que estén en muchos sitios, más de los que pensamos. Han avanzado muchísimo a lo largo de los últimos, diría que 10 años, pero menos, en los últimos 5 años, y hace 10 años, en 2010 o 2011, nos hubiesen dicho que íbamos a desbloquear nuestro teléfono solo mirándole, pues nos hubiera llamado bastante la atención. En aquel entonces, 2010-2011, todavía nos llamaba la atención estos dispositivos que son biométricos, pero de poner el dedo, vamos, de táctiles. Todavía recuerdo cuando el Apple fue que sacó un modelo de iPhone allá por 2012 o 2013, que uno ponía el dedo y se desbloqueaba mágicamente a todos porque funcionaba muy bien. Además no eran los primeros en hacerlo, por supuesto, pero sí, como todo lo que hace Apple, pues en cuanto lanza un dispositivo que hace tal o cual cosa, pues parece ser que lo han inventado ellos cuando no es cierto. Pero de todas maneras que era una tecnología que nos llamaba la atención. Bien, hoy es lo común. No, ya que nos parece de hecho un atraso, como mi teléfono, que es de estos que todavía se desbloquean con el dedo. Lo normal es que todos los nuevos modelos ya lleven su cámara de reconocimiento facial. Esto evidentemente a título individual es cómodo porque nos evita tener que poner el dedo, que introducir una contraseña. Pero claro, tiene grandes riesgos si esas mismas cámaras se colocan en la calle y una vez conectadas y puestas en red entre ellas, se procesan sus datos con intención de controlar el comportamiento de los transeúntes que van por la calle individualizados. Es decir, que no vean simplemente a gente y que en el caso de que se produzca un delito o algún problema, pues vayan ahí unos agentes de policía y revisen las imágenes a ver qué es lo que ha pasado y quién es el responsable del delito. No, en este caso lo miran en tiempo real. Claro, muchos son, viendo de lo que son capaces estas cámaras y estos sistemas de inteligencia artificial, muchos son los que temen que después del chino, otros gobiernos del mundo se inspiren en el sistema y lo vayan implementando a su manera. De ser así nos encontraríamos ante la dictadura perfecta. Tendríamos, pues el sueño de todo tirano, un policía en cada esquina de cada ciudad, vigilando todos nuestros movimientos, vigilándolos en tiempo real.
un policía robótico que sabría si hemos, no sé, arrojado una colilla al suelo o si hemos cruzado una calle por donde no debíamos. Es decir, que en lugar de hacerlo por el paso de cebra, pues hemos cruzado por donde no hay paso de cebra porque no venía ningún coche, cosa bastante normal, sobre todo en calles que no tienen mucho tráfico. Bien, en este caso el sistema no es que nos hiciese una foto, es que no le haría ni falta, nos reconocería y nos multaría en el acto y nos sacaría el dinero del banco. Bueno, como sucede en China, que lo han sofisticado todavía más. Nos quitaría puntos de una suerte de carne de ciudadano, que luego nos complicaría bastante la existencia si perdemos todos los puntos. En China uno puede quedarse sin ir a la universidad, por ejemplo. No puede quedarse incluso sin viajar. Que no pueda tomar un avión, en el caso de que se haya quedado sin esos puntos. Vamos, como os decía antes, algo completamente distópico, espeluznante, que hace mucho tiempo, pues hasta hace no mucho tiempo veíamos solo en las películas de ciencia ficción y nos parecía que, bueno, estas cosas que se les ocurren a los novelistas y a los guionistas de cine, pero que claro, la tecnología al final ha llegado a un extremo de control de este tipo de cosas que lo ha hecho posible en muy poco tiempo, que hemos tenido tiempo a verlo, vamos. Yo pensé que si esto existía alguna vez, pues le tocaría a mis nietos, pero vamos, que con la tecnología actual es posible poner en práctica a un coste asumible, es decir, una cosa disparatada, un sistema de estos para casi cualquier estado, quitando los más pobres. Pues bien, eso mismo es lo que quiere evitar la Comisión Europea, y ya de paso convertir su regulación en algo que se aplique en todo el mundo. Os preguntaréis que por qué, si la Unión Europea solo sus competencias se circunscriben a los 27 países de la Unión Europea. Pues porque la Unión Europea es un superregulador, es de hecho el superregulador más grande del mundo, más que los Estados Unidos. Hay muchas regulaciones europeas que se copian directamente, se transponen de una manera oficiosa a otras regulaciones nacionales. Como suelen ser tan estrictas, pues las marcas, las fabricantes ya utilizan como una especie de límite. Si este es por debajo de esto ya no podemos bajar. Bueno, pues a partir de aquí todo estará permitido. A lo largo, de hecho, de la última década, la Unión Europea se ha convertido en el principal impulsor de nuevas regulaciones en este aspecto. Hay regulaciones para todo en Europa. Muchas de ellas, de hecho, no son ni necesarias. Pero bueno, en estas de regulaciones para limar los excesos de las grandes empresas tecnológicas y frenar los peligros potenciales que estas nuevas tecnologías traen, la Unión Europea le dedica bastante tiempo. Bueno, ahí tenemos el famoso Reglamento General de Protección de Datos, el RGPD, tan famoso que lo vemos todos los días, varias veces cuando navegamos por Internet, porque no hacen más que salirnos ventanas emergentes diciendo que si damos nuestro consentimiento o no. Y si decimos que no, pues nos aparecen otras dos ventanas pidiendo a qué es lo que damos el consentimiento y a qué es lo que no. Yo, ya como recomendación personal, os doy que lo rechacéis todo. Después, os lo aseguro, va a esa página web mucho más fluida y además el ordenador se recarga muchísimo menos. Pero bueno, lo digo porque hay mucha gente que le da a todo a aceptar. Y bien, lo que está es aceptando una cantidad de cookies tremenda que lo único que van a hacer es servirle publicidad. Bien, pues este reglamento entró en vigor hace no mucho, hace solo 3 años, en 2018. Más va a hacer 3 años exactos, porque si mal no recuerdo entró en mayo de 2018 y en tan poco tiempo se ha convertido en el estándar que de una manera no oficial, pero sí oficiosa, se aplica si no en todo el mundo, sí en prácticamente todo el mundo. Las razones por las cuales la Unión Europea tiene este carácter de superregulador pues son fáciles de entender. Las grandes corporaciones tratan de ahorrarse trabajo, como cualquiera de nosotros trataríamos de ahorrarnos. Si presentan un producto, no olvidemos que la economía está muy globalizada, pues un producto o un servicio, pues tratas de cumplir la normativa más exigente y ya quedas franco para el resto. Ya a partir de ahí todo va a ir bien. Cubres todos los mercados. Es un poco algo similar a lo que sucede, por ejemplo, con las normativas de contaminación de los vehículos. Si consigo pasar la normativa de la Unión Europea, de los Estados Unidos, pues por supuesto que puedo vender el vehículo en México o en Filipinas o en la India, porque evidentemente tienen normativas de contaminación mucho más suaves. Bien, a esto se le ha dado en llamar a este
Esta capacidad para regular en todo el mundo, sin tener en principio competencias en todo el mundo, se le ha dado en llamar efecto Bruselas. Es un efecto que muchos temen y que otros esperan como agua de mayo. Pues bien, eso mismo es lo que ha sucedido, lo que está sucediendo con la regulación sobre inteligencia artificial, porque el tema acaba de empezar y os aseguro que a lo largo de los próximos meses dará mucho que hablar. Ya sabéis que en la contra a menudo nos adelantamos a los temas. Antes de que se empiece a hablar de ellos, nosotros ya hemos hecho un programa. Bien, esto se viene anunciando desde hace tiempo, pues unos cuantos meses vengo leyendo yo de esta historia, de la normativa europea de inteligencia artificial, y esa es la razón por la que la he ido siguiendo. La semana pasada, cuando ya Vestager, la comisaria de competencia, se animó a presentarla, pues me dio una alegría, porque dije, bueno, no sé para cuándo querrán presentarla estos tipos, igual para 2029. No, al final la han presentado en 2021. La comisión no se animaba, no tengo ni idea por qué, quizá porque tenía flecos, o quizá porque ha metido a mucha gente a trabajar sobre este tema, lo cual está bien, es decir, no ha sido una cosa hecha de arriba abajo, sino de abajo arriba. Lo hizo la semana pasada, con gran expectación, por cierto, ya que a partir de aquí ya se delimitará el sendero por el que discurra toda la industria esta emergente de la inteligencia artificial durante los próximos años. Los sistemas de inteligencia artificial son bastante novedosos, esto ya lo he dicho antes, no es algo que podamos tener, que no hay jurisprudencia, ¿no? Por utilizar la metáfora. No podemos basarnos en cosas que se han hecho en el pasado. A pesar de lo resbaladizo y lo impreciso del término inteligencia artificial. Esto de la inteligencia artificial es algo así como el poste de una portería que se va moviendo. De hecho, se va cada vez ensanchando más. En cierto modo, no sé, nuestros teléfonos hacen cosas hoy, no estoy hablando de desbloquearlos con la mirada, muchas cosas que hasta hace no mucho tiempo, pues no sé, 20 años nos hubieran parecido menos de 20 y 15 y 10. Lo hubiéramos considerado en aquel momento inteligencia artificial y hoy ya no pensamos que sea inteligencia artificial. Hasta hace no tanto tiempo, de hecho, eso de inteligencia artificial, como os decía antes, era pues eso patrimonio exclusivo de novelistas y guionistas de cine. Hoy, en cambio, es una realidad que nos acompaña en el día a día. La capacidad y la velocidad de proceso de las computadoras se ha disparado muchísimo. Esto lo podemos ver en casi cualquier aparato que nos rodea. Estos aspiradores robóticos, que no sé si habéis tenido la oportunidad de ver cómo funcionan, pero son una auténtica maravilla. Están llenos de sensores y de cámaras. Yo he visto en alguna ocasión que me han mostrado cómo se hacen. Les puedes pedir que te programarles, claro, con el teléfono, limpien, aspiren, una habitación y no salen de ahí, lo hacen, se puede poner, uno puede estar en la otra parte del mundo y poner a aspirar su casa, no se equivocan, no pasan 2 veces por el mismo sitio, gracias a todos esos sensores y al procesador que llevan, que será más potente pues seguramente que un ordenador de hace 30 años, el que lleva el aspirador, y quizá que un ordenador de hace solo 20 años. Así que esto que estamos viendo en algo tan común como un simple aspirador robotizado, de esos que venden de oferta en los comercios, pues no digamos ya si nos metemos en aparatos más complejos. Tienen además otra peculiaridad, que es lo que los hace a estos aparatos inteligentes, y es que pueden ir aprendiendo sobre la marcha mediante algoritmos. Es decir, que no se limitan a seguir una rutina previamente establecida por el programador. Y esto pone una serie de cuestiones éticas sobre la mesa. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si estos algoritmos terminan discriminando a ciertos grupos de personas? O si tratan de manipular nuestro comportamiento mediante la emisión de imágenes o recomendaciones de voz. El asunto, como vemos, no es para tomárselo a broma, ni quedarse en el desbloqueo del teléfono o en el aspirador que no se cae por las escaleras. No aceptaríamos, por ejemplo, que un vigilante que nos pide la documentación al entrar en un edificio cruzase datos en el acto y supiese ya en ese mismo momento quiénes somos, que por supuesto ha visto nuestro documento nacional de identidad, sino que supiese ya todo lo que hemos hecho, dónde hemos estado y con quién hemos estado a lo largo de los últimos años. Eso nos parecería inaceptable. Pues eso es lo que puede llegar a saber una cámara con un sistema que tiene una cámara con reconocimiento facial. Claro, como todo está nuevo, no hay legislación previa en la que basarse. La comisión, como os decía antes, ha tenido que empezar desde abajo. Lo ha hecho todo esto, ha hecho toda esta normativa, propuesta todavía, no está en vigor. Lo ha hecho con un grupo de 50 expertos, 52 exactamente, expertos en la materia. Se consultó también a empresas que se dedican al desarrollo de sistemas de inteligencia artificial y a partir de ahí publicó un libro blanco
que se publicó en la red para que cualquiera pudiese consultarlo y comentar sobre el mismo tema. En los ambientes de gente especializada o interesada en la inteligencia artificial, este libro blanco ha sido muy comentado. Bien, pues así es como ha nacido la propuesta. El resultado es un documento larguísimo, de algo así como 100 páginas, tiene 85 artículos, tiene también 9 anexos, que trata, por un lado, de mitigar el daño que puede ocasionar el uso de la inteligencia artificial y, por otro, de maximizar las oportunidades que se presentan en torno a ella, que son evidentes, solo faltaba. En lugar de regular todas las aplicaciones que tiene la inteligencia artificial, que muchas todavía no hemos dado con ellas, ya verán, nosotros mismos o nuestros descendientes, que pueden contarse por millares, claro. La regulación de la Unión Europea, de la Comisión, se concentra en las más arriesgadas. Tiene algunos usos que, como os decía al principio, los han denominado como de riesgos inaceptables. Y estos quedarían, de nuevo en principio, completamente prohibidos. Bien, ese es el caso de los servicios que se valen de técnicas subliminales para manipular nuestro comportamiento y llevar, por ejemplo, pues a que nos autolesionemos o a aprovecharse de personas vulnerables, una persona discapacitada o un niño. Otros, como los sistemas de reconocimiento facial, que probablemente sean los que más nos preocupen, y la calificación crediticia al estilo chino, se consideran no de riesgo inaceptable, sino de alto riesgo, y por lo tanto estarían sujetos a reglas muy estrictas en cuanto a transparencia de datos, es decir, de cómo lo que tendrían para instalar una de estas cámaras o un sistema de estos, no confundamos la cámara con el sistema, la cámara forma parte del sistema, pero lo que vemos es la cámara. Sería algo complejo y operarla más, complejo desde el punto de vista legal y normativo. Aquí en este caso, al igual que con el reglamento de protección de datos, las sanciones serían muy duras. Todo esto hasta 30 millones de euros o el 6% de la facturación mundial de la empresa que haya infringido la normativa. Bueno, esto en el caso de Facebook, por ejemplo, pues le supondría una multa de miles de millones, de, 4 o 5 mil millones de dólares. Pero claro, aquí el diablo está en los detalles, como siempre. El reconocimiento facial con el propósito de hacer cumplir la ley en lugares públicos está prohibido. Pero solo si se hace en tiempo real y siempre que no medie lo que ellos denominan el interés público. Como por ejemplo, han puesto algunos ejemplos, los puso la propia Vestager, encontrar niños desaparecidos, prevenir una amenaza terrorista inminente, en palabras de la propia comisión, de la propia Vestager, y esto es literal, lo tengo aquí apuntado, para detectar, localizar, identificar o enjuiciar a un perpetrador o sospechoso de un delito grave. Estas son palabras textuales, Como vemos, se guardan unas en la manga, porque el gobierno decidirá cuándo se dan esos supuestos excepcionales. ¿Se consideraría, por ejemplo, de interés público identificar y multar a quienes no llevan mascarilla? ¿O a quienes están en la calle durante el toque de queda nocturno? Pregunto. ¿Eso se consideraría de interés público? Porque en ese caso, el interés público sería bastante holgado. Eso, por supuesto, con la normativa en la mano, queda a la entera discreción de los gobiernos, que pueden utilizar esta excepción, esta ventanita que dejan abierta en su beneficio cuando crean conveniente. Al final puede ser cualquier cosa de interés público. Puede ser identificar y multar gente en una manifestación. No sé si lo captamos la gravedad del asunto. Pero es que, aunque los gobiernos no hiciesen uso de las prerrogativas excepcionales que les confiere la normativa, que podría suceder, son que de pronto se vuelven todos buenos, el peligro seguiría estando ahí, mientras esté el sistema y la cámara. ¿Qué pasaría si alguien se apodera de ese sistema de cámaras con reconocimiento facial y todo su software mediante un ciberataque y recaba datos de personas en la calle para luego extorsionar a estas personas? ¿Qué pasaría? Estaríamos poniendo a disposición de los ciberdelincuentes una infraestructura mucho más atractiva que atracar un banco. Bien, esta es la cuestión fundamental. La videovigilancia puede estar justificada en ciertos supuestos y lugares, como los aeropuertos, las estaciones de tren, cualquier edificio que quiera incrementar sus medidas de seguridad y dejar un registro de acceso. A mí eso no me parece mal, pero siempre supervisada por seres humanos y jamás enganchada a sistemas de inteligencia artificial. Podría pensarse que en otras partes del mundo no se van a detener con esto, que lo podemos dejar de hacer en Europa o en Estados Unidos o en Canadá, pero que en China
Seguirán investigando y desarrollando esta tecnología, lo cual es cierto, pero lo hacen a costa de sus propias libertades, no de las nuestras. La misión del legislador en un país libre es que esos derechos y libertades no se vean violentados. La Comisión Europea no debería olvidar algo tan elemental. Si tanto le preocupa que se respete nuestra privacidad en la red, y para ello crearon una normativa draconiana como el Reglamento General de Protección de Datos, no tiene mucho sentido que la calle se convierta en una especie de show de Truman, gobernado, esta vez, no por un realizador de televisión, sino por algoritmos complejísimos que pueden ser empleados para fines encomiables, como encontrar a un niño extraviado, pero también para someternos a un asfixiante control, como el que padecen los chinos. Las cámaras de reconocimiento facial en la vía pública deberían estar simplemente prohibidas, porque son equivalentes a tener a alguien grabándonos en vídeo a todas horas y cotejando en tiempo real ese vídeo con nuestro documento nacional de identidad y un sinnúmero de datos personales y privados, como nuestra geolocalización, nuestra cuenta bancaria o si estamos al día o no con Hacienda. Ese es el riesgo al que nos enfrentamos. Los buenos usos que se puede dar a esta tecnología que existen son muy limitados. Los malos, en cambio, son prácticamente infinitos. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Alejandra, que está en la India y que nos acerca un testimonio de primera mano sobre la situación allí, la situación de la pandemia, quiero decir. Pues estamos mal, como te decía, pues sí, tenemos 300.000, ahora estamos de confinamiento total, solo servicios mínimos, pero claro, es que volvemos a lo de siempre, es que si permites que se haga un acto religioso con 23 millones de personas que lo celebraron, pues todas esas personas viajan a través del... no solo fueron al evento, sino que es que además luego han viajado a través de todo el país 23 millones de personas, que es que hay países que tienen menos gente. Y mi amiga todavía el otro día, que es que van a celebrar la boda con 300 invitados, es que nos falta sentido común. Entonces, como te decía, la cosa está mal, porque el país en general es caos, pero sobre todo también porque las imágenes son muy espectaculares, porque no es como en España, que todos recordamos la imagen de los ataúdes en línea, esperando para, ¿sabes? Pero aquí, como los queman, pues es mucho más dramático porque tienes que montar la pira. En el sur está mejor que en el norte, mucho mejor, pero aún así los casos están muy descontrolados y no calculamos que salgamos de la curva. Las mejores predicciones dicen a mediados de julio, si mantenemos el confinamiento, que no creo que puedan mantenerlo, ni permitirse el lujo de mantenerlo, y las peores ponen septiembre. Nosotros nos hemos mentalizado que va a ser otro año, seguimos con la misma rutina en casa y es lo que hay. Es muy difícil. Lo que sí que esta vez los gobiernos locales, para evitar otra vez lo que te conté el año pasado, que hubo una migración de 250 millones de personas que se fueron a sus casas porque no tenían comida ni trabajo en las ciudades, esta vez se han planteado medidas de emergencia y se han montado como campamentos de campaña para que todos los trabajadores temporales no tengan que viajar y exponerse más. Pero vamos, más de lo mismo. Pues muchas gracias, Alejandra. Demográficamente, con la India sucede lo mismo que con China. Estamos hablando de magnitudes tan grandes que en Europa o en América nos cuesta entenderlas. A ver, las principales ciudades indias y sus áreas metropolitanas tienen más habitantes que la mayor parte de países europeos. He ido a mirarlas por pura curiosidad, ¿eh? En el área metropolitana de Delhi viven unos 25 millones de personas. En la de Bombay unos 20 millones. En la de Calcuta 18 millones. En la de... 18 millones y medio estoy viendo aquí. En la de Madrás casi 14 millones. Bien, son las ciudades y sus áreas metropolitanas, que claro, si vamos a la población de los estados, pues nos encontramos con que no voy a Uttar Pradesh, ni a los que más, ni a Bihar, ni a los que más, que como decía ayer, tienen más habitantes que cualquier país de Europa. No, estados medianamente poblados por la mitad de la tabla. Andhra Pradesh, por ejemplo. Este está en el suroeste. Tiene más habitantes que España, tiene 50 millones de habitantes, en una superficie equivalente a la de Portugal, con semejantes densidades de población y millones de personas viviendo hacinadas en asentamientos irregulares. Poner coto a una enfermedad de estas características pues es realmente complicado. Una vez se ha iniciado el contagio comunitario, pues ya es muy difícil detenerlo. La ventaja, eso sí, con la que cuenta la India es que su población es muy joven.
La edad media del país es de 26 años, mientras que en Europa, pues Europa occidental por lo menos es pues el doble, es casi 50. La COVID presenta cuadros mucho más complicados a partir de cierta edad y se ceba con los ancianos. Eso yo creo que es la razón por la que, si miramos la gráfica, la tengo delante ahora mismo, la gráfica epidemiológica de la India, comprobamos que la curva de contagios crece mucho, pero también lo hace la de recuperados. El 27 de abril, por ejemplo, hace 2 días, se confirmaron 362.000 nuevos casos y 262.000 recuperaciones. Es decir, gente que ya ha pasado la enfermedad y que queda inmunizada. Eso sí, teniendo en cuenta la precaria infraestructura sanitaria del país, lo de los mayores allí me temo que va a ser una auténtica masacre. Bien, vamos ahora con Juan María, que tiene un comentario sobre Vladimir Putin. Quisiera comentar algo sobre el programa tuyo de hace 2 días, creo, sobre Putin. Bueno, me gustaría hacer una crítica porque creo que todo lo ves desde tu prisma a favor de los Estados Unidos y eres contrario a Rusia. Y partiendo de esa base creo que haces tu análisis. El conflicto en Ucrania pues ya va por su 7º año y la razón por la que Putin, o por la que Rusia ha desplegado las tropas en Crimea tiene que ver, en mi opinión, no porque Putin quiera amenazar a Ucrania, sino que al revés ha sido amenazada, ¿no? Ucrania por Putin, porque Zelensky, el presidente ucraniano que actualmente pues tiene unos índices de popularidad bastante bajos, quiere subir esos índices y bueno, quiere recuperar Crimea. Crimea, a efectos prácticos, es Rusia. Será legal o será ilegal, pero es Rusia. ¿Qué es lo que pasa? Que también hay un factor importante, creo yo, que es que Trump ya no está en el poder, ha llegado Biden, que es antirruso, y bueno, pues apoyan a Zelensky. Y los británicos también están metidos ahí, y la OTAN, obviamente. Entonces, lo que Rusia ha hecho es decir, aquí estamos nosotros y aquí no vayan a entrar. Entonces no creo yo que sea una provocación de Rusia, sino es una provocación hacia Rusia. Así es como lo veo. También hay otros elementos como el gasoducto del Nord Stream 2, que creo que también era importante señalar en ese análisis. Bueno, un saludo. Pues no, Juan María, yo no veo todo a favor de los Estados Unidos y en contra de Rusia. Yo miro y analizo lo que pasa en el mundo a través del prisma de la democracia liberal, el Estado de Derecho, el gobierno limitado y las relaciones contractuales pacíficas y voluntarias. De todo eso soy defensor. Y vamos, no creo que haga falta que lo explique a estas alturas porque llevo más de 5 años haciendo este programa. Caray, que soy liberal y que tengo bien claros mis principios. El régimen de Vladimir Putin no cree ni en la democracia liberal ni en el Estado de Derecho y por descontado no tiene intención alguna de limitar su poder, más bien todo lo contrario. Así que aquí no es una cuestión de banderitas, de si Estados Unidos o Rusia o tal, es una cuestión de principios y mis principios no coinciden con los de Vladimir Putin, que por cierto fue un leal servidor de la Unión Soviética como responsable del KGB, creo que en Leipzig o en Dresde. Mira, si bajamos al terreno de los hechos, la geopolítica pura y dura, Rusia es hoy por hoy un estado que se empeña en mantener el estatus de superpotencia mundial cuando su economía, que es del tamaño de la de España con una población 3 veces mayor, no se lo permite. Una de las tareas pendientes en Moscú desde hace mucho tiempo es asumir cuál es su lugar en el mundo y actuar en consecuencia. Deberían abandonar esos sueños imperiales y ese sentirse algo diferente. Rusia y los rusos son europeos del este, no muy distintos a los ucranianos. No te estoy diciendo que se tienen que europeizar, sino que son europeos ya. Su lugar natural al que pertenecen por una cuestión cultural y comercial es a Europa y deberían procurar integrarse en la misma, como ya hicieron en el pasado las repúblicas bálticas. Reenfocando las prioridades, quienes ganarían serían los rusos de a pie, a quienes los sucesivos gobiernos de Putin han sometido a un lavado de cerebro infame, de tipo nacionalista, para mantener unas ilusiones imperiales que todo lo que provocan sonrisa desde fuera. Mira, la historia nos enseña que los actores hegemónicos tienen que reunir 2 cualidades imprescindibles. La primera es contar con un ejército imbatible. Y la segunda, disponer de recursos para mantener ese ejército. Y para disponer de recursos tienes que generarlos. En la Rusia actual ninguna de las 2 cosas se da cita. El presupuesto militar de Estados Unidos es 10 veces superior al de Rusia.
No digamos ya dónde quedaría la diferencia si a eso le sumamos el presupuesto militar de todos los aliados de Estados Unidos en Europa y en Extremo Oriente. Luego su economía es una miniatura al lado de la europea, de la japonesa o de la de Estados Unidos. Bien, esa es la realidad del presunto gigante ruso, que de gigante lo único que tiene es el tamaño, la superficie, vamos. En todo lo demás es un enano que juega en una liga muy inferior a otras potencias. Pero este gobierno, el gobierno de Putin, lleva 20 años insistiendo en que son una gran potencia y que el mundo está en su contra y que se tienen que imponer. Y buscando problemas. Y entre tanto, quien paga esto son los propios rusos, que andan con unas rentas per cápita lamentables. Y han frustrado toda posibilidad de desarrollo. Pero bueno, bien, vamos ahora con Iván, que propone un curioso sistema de voto negativo. Buenos días, Fernando. Quería plantear un tema que todavía no he oído en ningún medio de comunicación y que siempre me he preguntado si será viable en un sistema democrático, entre comillas. Se trataría del voto negativo. Es decir, si no me convence ninguna opción política, ningún partido de los que se presentan a unos comicios, tener la opción de penalizar a uno de ellos mediante un voto contrario, es decir, que le quite un tanto, ¿no? Entonces, ¿existe algún precedente de esto en algún sistema a lo largo de la historia? Muchas gracias. Eso que propones, Iván, se llama voto sustractivo y hasta donde yo sé nunca se ha llevado a la práctica. Es simplemente una teoría típica de esta, de politólogos. Pero claro, lo que propone sería que el voto sustractivo en sí es que si tú votas a favor de un partido y yo en contra de ese mismo partido, pues mi voto anularía el tuyo. El problema es si votamos todos en negativo. ¿Quién ganaría? Pues el que menos votos negativos tiene. En ese caso sería con la victoria un partido que a nadie le parece mal, pero tampoco que a nadie le parece bien. Es decir, los grandes partidos quedarían invalidados por un gran número de votos negativos de sus oponentes. Podría suceder también lo siguiente. Las elecciones, pongamos por caso, las gana un candidato con un 50,1% de los votos a favor, votos positivos. El segundo candidato obtiene un 49,9% de voto positivo. Bien, si entre los votos negativos encontramos que el primer candidato ha tenido más que el segundo, se compensarían y pasaría a ser el vencedor de las elecciones el perdedor del voto positivo. No sé si me has seguido. Vamos, no sé, de verdad, sinceramente, Iván, me parece un sistema complicadísimo, que solo puede salir de la cabeza de un politólogo, que además iría contra el principio básico de cualquier tipo de elección, que es determinar una mayoría positiva. Cuando digo de cualquier tipo de elección, es de cualquier tipo de elección, desde la del delegado de clase, hasta la de la escuela, hasta la del hermano mayor de una cofradía de Semana Santa, pasando por la de presidente de una comunidad de vecinos, y es que elecciones hacemos muchas. El presidente de una junta de administración, de un colegio profesional, todas estas cosas se votan. Caray, si estás de acuerdo, votas por uno o por otro candidato. Puedes no votar a ninguno, o votar a uno que no te gusta demasiado, pero que le hará daño al otro candidato, que te gusta menos aún. Bien, en este caso, ese sería el voto negativo. Bien, pues vamos a ir terminando ya. Vamos con Pizarro. Tenemos sesión doble hoy. Primero nos habla de Putin y luego del golpazo que le está dando la COVID a la India en estos momentos. La economía rusa está resentida y eso lleva a que los desencantados y descontentos ciudadanos no vean con agrado las represalias del putinismo hacia la oposición, ni compren con entusiasmo el chivo expiatorio del enemigo exterior, ni aplaudan promesas vanas. Alejandro es el opositor ruso ejemplar, sufrido y resistente, que se enfrenta a un Vladimiro que es el tirano ruso ejemplar, desalmado y tenaz. Por muy desagradable que resulte Vladimiro, la alternativa real a Vladimiro y su régimen de intereses creados no es la democracia, el aperturismo económico y la honestidad política que pudiera traer Alejandro, al que le reconocemos 1000 méritos, pero que sospechamos que traerá al país el caos. Una Rusia sin zar es teóricamente posible, pero hasta ahora no ha sido realmente posible. Y eso debería hacernos pensar a todos antes de desear destronar a Vladimiro sin sucesor. Un cordial saludo de Pizarro. Un país hacinado y sin estructura sanitaria competente y sin unos gobernantes previsores se ha enfrentado, como todos, a la pandemia. Con pocas herramientas, pero con una baza exhibible. Un mal sistema de registro que permite unas estadísticas favorables y falsas. Ahora la situación es tan palmaria
que las estadísticas, sin perder falsedad, son incapaces de mostrarse esperanzadoras. Y toda la imprevisión gubernamental aflora sin disimulo posible. Narendra tiene al país muy infectado, mucho más allá de lo razonable, por su contraproducente gestión. Esto quizás le pase alguna factura política y, en todo caso, la ética. Que las cifras oficiales se correlacionen al fin con la realidad de un país no preparado hace más visible el drama, pero no lo corrige, por lo que lo esperable es que las cifras acaben abrumándonos. Un cordial saludo de Bizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy. Ya sabéis, mañana tenemos contrahistoria, así que allí os espero. Hasta mañana, amigos.